Hablemos ahora de el tercer elemento básico que vamos a estudiar, es el llamado inercia o también llamado tipo I. Lo definimos de la siguiente manera. Vamos a decir que un elemento tipo I es un elemento de un puerto y por tanto se representa mediante un elemento de un único enlace en el cual se cumple que existe una función o relación estática entre el entre el flujo y el momentum. Existe relación fija o estática entre el flujo y el momentum, ¿no? Recordando que el momentum se define como la integral del esfuerzo en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de que existe esa función, podemos escribirla así, o si quieren... Claro, vamos a asumir, salvo si diga lo contrario, que la función siempre es invertible, ¿no? PDF. Bien, en el caso de que un elemento cumpla con esa propiedad, diremos que se puede representar por una inercia, y el símbolo de la inercia es este de acá, y con variables de esfuerzo y de flujo. Hay que tener cuidado, acá en el enlace siempre las variables son la de esfuerzo y de flujo, sea para este elemento o para cualquier otro elemento. Gráficamente podemos visualizar esto de la siguiente manera. Flujo y momentum. Podríamos graficar una función cualquiera. Y de nuevo, igual que los elementos anteriores, vamos a hablar de un caso particular y es el caso lineal. Vamos a decir, en algunos casos, esa función f de p o p de f, como la quieran ver, es una función lineal. Y en particular, más aún, es una función lineal o una recta que pasa por el origen. Es decir, algo así. F. No, cuando suceda esto, vamos a decir que el elemento es lineal y en ese caso vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho con los elementos anteriores, ¿no? Elemento I, F, y acá vamos a colocar, acá hay que tener cuidado nuevamente, no la pendiente de esta gráfica, de esta recta, sino de la inversa. Es decir, P por acá, F por acá, recta que pasa por el origen, pendiente M, y la convención lo que nos dice es que en el caso de que esta función sea una recta que pasa por el origen, acá vamos a colocar como parámetro del elemento la pendiente de la función de la recta dada por la función P versus F. Es decir, en este caso sería justamente M, ¿no? Dicho de otra manera, la constante que multiplicando al flujo me da el momentum, ¿no? Que acá en esta gráfica sería la inversa, ¿no? La inversa de esta pendiente M. O sea, perdón, acá, si yo dibujo acá la pendiente, sería 1 sobre M. Es decir, acá lo que tendría que ir es la inversa de la pendiente F, de la gráfica F versus P, ¿no? Si es que yo visualizo esta gráfica de acá. Bien, igual que antes, vamos a ver un par de ejemplos en los diferentes dominios. En el dominio eléctrico, pues ya de repente estarán intuyendo que el elemento que cumple con esa propiedad es la inductancia, ¿no? Porque de los elementos básicos, pues es el único que faltaba. Y sí, ¿no? Efectivamente, la inductancia cumple con esta descripción. Defino mis variables utilizando la convención pasiva V e I y digo, puedo representar eso de la siguiente manera: inductancia
con variables v y, la semiflecha es entrante porque estoy utilizando la convención pasiva. Y ahora me pregunto si existe una relación fija entre la integral de ese voltaje y la corriente, ¿no? Porque justamente, el flujo sería la corriente, ¿no? Y el P sería la integral del voltaje, ¿no? Integral del esfuerzo en el tiempo, integral del voltaje en el tiempo. La pregunta es si existe una relación fija entre ambas. Y claro que sí, ¿no? Porque la inductancia se cumple que el voltaje entre terminales es igual a lo que se llama la inductancia, o más exactamente la autoinductancia, por la derivada de la corriente en el tiempo, ¿no? Y pasar de acá para allá es sumamente sencillo, porque simplemente tendría que integrar en el tiempo, ¿no? Diría, paso el diferencial de t para acá, tendría integral de v en el tiempo es igual a L, integral de diferencial LI, ¿no? Claro, acá lo estoy dejando sin límites, pero sean cualesquiera esos límites que yo tome, pues veo que sí existe la función, ¿no? Es decir, que relaciona esto y con la integral del voltaje, corriente con la integral del voltaje. Entonces concluyo que esa inductancia puede ser modelada o representada como un elemento tipo I. Y por tanto diría I, V, I minúscula. Y en este caso, efectivamente yo podría, si escojo adecuadamente mi valor inicial, ¿no? Porque acá estoy haciendo una integración, si lo escojo adecuadamente, podría en verdad hacer que sea una función lineal pasante por el origen. Acá ya veo que es una función lineal, ¿no? Puedo hacerla que pase por el origen. Entonces yo diría, a ver, vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Diría, voy a definir, este es el P, ¿no? Ya lo voy a escribir completo, voy a ponerlo como P sub 0 más integral de T sub 0 a T de V de T diferencial de T. Ya. En la inductancia se cumple esto que está acá, voltaje es igual a L derivada de... Ya, tenemos que pasar de acá a encontrar la función que relaciona P con I, ¿no? Entonces, de acá nada más vamos a reescribir esta ecuación, pero ya utilizando límites específicos. Diría la integral desde t igual a 0 hasta t de v diferencial de t es igual a L, la integral de t0 hasta t de diferencial de I. ¿De acuerdo? Yo diría ahora, claro, el L es constante, por eso es que sale de la integral. Diría, esto de acá, t sub 0 a t de v diferencial de t, es lo que tengo por acá, que es p menos p sub 0. P menos p sub 0, ¿no? De acá. Este es igual a L, y acá podría escribir sería I en t menos I en t sub 0, ¿no? Sería I menos I sub 0. Ya verifiqué nuevamente que existe la relación entre, lo que quiero es esa relación, ¿no? Entre P e I. Entre P e I. Ya lo encontré, porque los demás son constantes, el P sub 0 y el I sub 0 son constantes. Entonces simplemente queda ahora darle la forma. Vamos a escribirla, a ver, lo que nos interesa es P versus F, P versus corriente. Ya, vamos a escribirlo así. Vamos a despejar P. P es igual a P sub 0 más L I menos L I sub 0. P es igual a LI más, agrupamos acá, P sub 0 menos LI sub 0. Y ahí está más claro, ¿no? Lo que está entre paréntesis es claramente una constante. Tenemos que P es función lineal de I. Y lo que nos faltaría nada más es decir, oye, si yo quiero que sea una función lineal
que pasa por el origen, lo que tengo que hacer es convertir eso en cero, ¿no? Y lo puedo hacer porque el p sub 0, como habíamos dicho desde un comienzo, lo puedo escoger arbitrariamente. Entonces es obvio que, vamos a ponerlo así, escojo, ¿qué cosa escojo? Escojo p sub 0 igual a L i sub 0. Y por tanto, si hago esa elección, tendría que, por tanto, P es igual a simplemente LI. Ya escogí el P sub 0 de tal manera que hay una función lineal y que pasa por el origen entre P e I. Y de nuevo, bueno, ya lo hicimos antes, ¿no? Pero ahora lo hemos hecho con más detalle. Concluimos que puede ser representada esa inductancia mediante un elemento tipo I. Lo que nos falta nada más es colocar acá el parámetro, y vamos a decir lo siguiente: el parámetro que coloquemos, que únicamente lo vamos a hacer en el caso de que sea lineal y pasante por el origen, va a ser la pendiente de la función P versus F. Entonces acá vamos a tener una pendiente M y diríamos, en el caso lineal y pasante por el origen, acá tenemos que escribir justamente ese M, ¿no? Entonces M, dicho de otro modo, es la constante que multiplicando al flujo me da el momentum, ¿no? ¿Qué constante multiplicando al flujo me da el momentum? El flujo es I, pues es L, ¿no? Entonces acá en este caso particular tendríamos que poner L, ¿no? La constante que multiplicando el flujo me da el momentum. Bien, por tanto, resumiendo nuestro proceso lógico, una inductancia eléctrica o inductancia simplemente puede ser modelada como un elemento tipo I de Von Graph, ¿no? Con variables de esfuerzo-voltaje y variable de flujo-corriente, con parámetro L. ¿Y qué es L? Es simplemente la pendiente de la recta, la cual es la función P, que es integral de V, versus F, que es la corriente. Veamos ahora un segundo ejemplo, en este caso en el dominio mecánico traslacional. En el dominio mecánico traslacional tendríamos que buscar algún elemento en el cual haya una relación entre el flujo, que sería la velocidad, y el momentum, que sería la integral de la fuerza, ¿no? La integral de la fuerza. Si a mí me preguntan por la relación entre la variable x y me preguntan si existe alguna función entre x y y, si yo supiese que hay alguna función entre sus derivadas, es decir, entre la derivada de x y la derivada de y, pues claramente si existe una relación entre ambas al integrar, también va a existir una relación, ¿no? Claro que aparecerá alguna constante por ahí, pero la relación sí existe, es decir, la función, ¿no? Entonces, acá podemos decir lo siguiente, ¿no? De repente, para tratar de darnos cuenta qué elemento podría cumplir con la definición que dimos para el elemento tipo I, diríamos, derivo esto V, me queda aceleración, derivo esto, me queda fuerza. ¿En qué elemento mecánico hay una relación entre fuerza y aceleración? Fuerza y aceleración, según la ley de Newton, aplica para cuerpos que se desplazan en el espacio, ¿no? Ante la acción de una fuerza. Entonces, ya encontré, ¿no? Encontré que si yo, por ejemplo, me imagino una masa cualquiera, un cuerpo cualquiera, con masa m, si le aplico una fuerza, pues la aceleración va a ser F sobre m, ¿no? Y sé que existe una relación o una función entre la fuerza y la aceleración. Lo que yo debo encontrar, o lo que debo hacer ahora, es convertir esa relación que sale de la segunda ley de Newton entre fuerza y aceleración en una relación entre velocidad y momentum, ¿no? Que es la integral de la fuerza en el tiempo. Bien,
Imaginemos eso entonces, imaginemos que por acá está un cuerpo con masa m, al cual se le aplica una fuerza F, el cual se mueve con una velocidad y el cual también tiene cierta aceleración. Y así como lo estamos definiendo, pues la aceleración es la derivada en el tiempo de la velocidad. En el mismo sentido, ¿no? Este elemento tiene un único puerto. Ya vimos un ejemplo parecido, ¿no? Videos atrás. Y por tanto puede ser representado de la siguiente manera: masa, variables F y V. Y he cuidado yo de definir F y V en el mismo sentido para que justamente la semiflecha me quede entrante al elemento. F por V es la potencia entrante a la masa. Lo que me pregunto ahora es si existe una relación entre la velocidad y la integral de la fuerza, ¿no? Y para eso voy a partir de la segunda ley de Newton, como dije hace un momento. Digo, oye, acá se cumple que F es igual a masa por aceleración. Ya está. Eso sé que es cierto. Y ahora voy a definir el momentum de manera más precisa. Es un momento o momentum inicial más la integral entre un valor inicial de t y un valor cualquiera de t de f diferencial de t. Bien, podría escribir esto de la siguiente manera: f es igual a m. A lo escribo como una relación entre diferenciales, diferencial de v entre diferencial de t. Paso esto para acá e integro. Tendría integral entre t sub 0 y t. Aquí he puesto t igual a 0, es lo mismo que t sub 0, ¿no? Entre t... Claro, yo estoy poniéndole t sub 0, pero en general nosotros vamos a utilizar el t sub 0 como 0, ¿no? Como valor de 0. Entonces, ya, ahí para que quede preciso, antes le poníamos t sub 0 nada más. Ya, t sub 0 le vamos a seguir poniendo t sub 0 de f diferencial de t m integral de t sub 0 a t de diferencial de v. Ya, esto que está acá, de t sub 0 a t de f diferencial de t, es lo que tenemos por acá, que es justamente p menos p sub 0. Y esto es igual a m. Y acá nos quedaría v en el tiempo t, en un t cualquiera, menos v en t sub 0, ¿no? Sería v menos v sub 0, le vamos a llamar al valor que tiene la velocidad en el instante t igual a 0. Haciendo algo similar a lo que hicimos por ahí, tendríamos p es igual a p sub 0 más mv menos mv sub 0. P es igual a, agrupando mv más p sub 0 menos mv sub 0. Y por tanto ya encontramos lo que queremos, porque esto de acá p sub 0 y v sub 0 es constante, por tanto todo eso es constante. Y tenemos ya una función entre p y v, ¿no? Que era justamente lo que buscábamos, p y v. Por tanto concluimos que este elemento puede ser representado, la masa puede ser representada como un elemento tipo I. Y ahora decimos lo siguiente, es una función lineal, podemos hacer que pase por el origen como escogiendo un adecuado valor para p sub 0, que obviamente tendría que ser, escogemos, acá le pongo, escogemos p sub 0 igual a mv sub 0. Y por tanto tendríamos que P es igual a mv, ¿no? Y por tanto podríamos colocar acá el parámetro, que según lo que comentamos antes es la pendiente de la curva P versus F. No, P versus... Claro, P versus F, está bien. Entonces la pendiente de la curva P versus V, ¿no? Vamos a ver si lo dibujamos por acá.
diría P, V, M multiplica V para darme P, por tanto la pendiente acá es M, la masa M. Y eso es justamente lo que debo escribir por acá. La masa, ¿no? Entonces, conclusión, una masa puede ser modelada como un elemento tipo I, ¿no? Con variables de esfuerzo F, variables de flujo V y con parámetro M, ¿no? Claramente acá, en este caso particular, algunos términos tienen un significado físico, ¿no? O le hemos dado, ¿no? Le hemos dado algún significado físico. Por ejemplo, MV no es más que la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Entonces lo que digo es, de hecho el nombre de la cantidad de movimiento lineal también es momentum, ¿no? Entonces es justamente el nombre que le estamos dando al P. Solo que, claro, hay nombres que, por así llamarle, por las analogías, ¿no?, se han copiado. Entonces el P en diagrama de enlaces es llamado momentum, pero en los sistemas mecánicos, ¿no?, o en el área de mecánica, pues MV se conoce como momentum o cantidad de movimiento lineal, ¿no? Entonces esa es la cantidad de movimiento lineal de una masa, y este MV sub 0 pues también es la cantidad de movimiento lineal, pero en el instante t igual a 0, ¿no? Porque v sub 0 es la velocidad en el instante t igual a 0. Entonces sería momentum es igual a cantidad de movimiento lineal más momentum inicial menos cantidad de movimiento lineal inicial. ¿De acuerdo? Bien, entonces la masa sería un segundo ejemplo de elemento tipo I. Acá brevemente comentamos en el dominio mecánico rotacional. En el dominio mecánico rotacional se cumple una relación muy parecida a la segunda ley de Newton en el caso de que haya rotación pura, y es la siguiente, de que el torque resultante es igual, no masa, sino inercia por no aceleración, ¿dónde está? No aceleración lineal, sino aceleración angular. Esa relación es análoga a la segunda ley de Newton, y de manera análoga también es que se puede demostrar que ese elemento rotacional que rota alrededor de un eje fijo también puede ser representado como un elemento tipo I, pero en este caso ya no nos quedará acá como parámetro la masa, sino más bien la inercia, ¿no? La inercia, y acá ya no será F, sino será torque, y acá no será V, sino será velocidad angular. De manera similar a lo que hicimos con el capacitor, vamos a hacer ahora lo mismo con el elemento tipo I o inercia. Vamos a decir, la energía absorbida entre dos instantes del tiempo, T1 y T2, por el elemento, voy a dibujar por acá el elemento tipo I con variables E y F, es igual a la integral de la potencia en el tiempo, entre los instantes T1 y T2, ¿no? Como sabemos, la potencia puede ser escrita como E por F, y puedo reemplazar acá. Bien, habíamos encontrado nosotros, bueno, por definición, ¿no? Por definición, el momentum es igual a la integral del esfuerzo en el tiempo. Podríamos colocar ahora, a partir de acá, diferencial de P es igual a E diferencial de T, ¿no? Y ahora podemos reemplazar acá y escribir lo siguiente: energía absorbida es igual a E con dt, lo juntamos, E con dt, y tendríamos diferencial de P, sería F, es el que nos queda, ¿no? F de T diferencial de P. Y como hemos cambiado de variable de integración, pues los límites tendremos que expresarlos en función de P, ¿no?
P1, que es P cuando T es igual a T1, y P2, que es cuando P, pues el valor de P cuando T vale T2, ¿no? En el elemento tipo I existe una función que relaciona F con P, es decir, esta función existe. Por tanto, podemos reescribir esto utilizando esa función y diríamos la energía absorbida es igual a la integral entre P1 y P2 de F de P diferencial de P. Entonces, conociendo esta función F de P, ¿no? Los límites, podríamos encontrar la energía absorbida. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el capacitor. Vamos a definir por E a la energía de la inercia de la siguiente manera. La energía de la inercia es igual a la integral desde un P sub 0 hasta un valor P, sería un E de P, ¿no? Energía como función de P. Por tanto, podríamos escribir la energía absorbida de la siguiente manera. Integral de P1 a P2 la podemos escribir como integral de P sub 0 a P2 de F de P diferencial de P menos integral de P sub 0 a P1 de F de P diferencial de P. Esto que está acá no es más que la energía de la inercia cuando P vale P2, por tanto le pondríamos E cuando P vale P2 menos, y esto de acá es E cuando P vale P1. La energía absorbida entre los instantes, la energía absorbida por inercia entre los instantes T1 y T2 no es más que la diferencia entre las energías que tiene la inercia o almacenadas por la inercia, energía de la inercia o energía almacenada por la inercia en los instantes T2 menos en el instante T2 y T1, ¿no? Acá energía almacenada en el instante T2 es energía energía cuando P vale P2, ¿no? Igual acá energía almacenada en el instante T1 es energía cuando P vale P1. Bien, podríamos nosotros hacer una gráfica para visualizar la energía de la inercia. Vamos a graficar F versus P. Vamos a imaginar algo así. Esta es la función F de P, ¿no? Ahora decimos, la energía de la inercia es la integral desde un valor P sub 0 hasta P de justamente esa función que está allá, ¿no? Entonces sería el área bajo la curva. Y de nuevo hacemos algo similar a lo que hicimos en el capacitor. Decimos, escogemos P sub 0 tal que, en este caso sería, ¿no? Tal que el flujo cuando P vale P sub 0 sea 0. Eso significa que tendríamos este punto de acá, ¿no? Acá P vale P sub 0 tal que F en P sub 0 vale 0, ¿no? Y por tanto la energía de la inercia es el área bajo la curva entre P sub 0 y un punto cualquiera P, que vamos a dibujarlo por acá. La energía de la inercia será por tanto
gráficamente toda esta área, ¿no? Toda esa área. Claramente se cumple que la energía de la inercia cuando P vale P sub 0, pues es integral de P sub 0 hasta P sub 0, eso sale 0, ¿no? Claro, el área bajo la curva cuando P vale P sub 0 es obviamente 0.